Bienvenidos a un video de Reflexiones Diri. Hoy vamos a hablar de un tema que he estado como tocando muy por encima y de una manera bastante más transversal que de lo que pretendo hacerlo hoy, ¿ya? Creo que es un tema, a pesar de que a todos nos debería importar, y así es, a todos nos importa. Todos generamos, tanto consciente o inconscientemente, una postura respecto a este tema. Porque parece ser que es como parte de esta información que viene como instalada desde que nacemos. El tema del por qué estamos acá. Pero más específicamente relacionado a Dios. El tema es si Dios existe. Lo primero es que tenemos que levantar un poquito de información, ¿ya? Así que la primera parte del video va a ser esa. Lo primero es que tenemos que entender por qué pensamos como pensamos a nivel cultural. Nosotros tenemos una herencia que tuvo su origen, ¿no es cierto?, en la colonización. Yo soy de Chile, América del Sur, y nosotros fuimos evangelizados, venimos de una cultura que se originó hace bastante años en Europa, de origen judeo-cristiano, que se empezó a expandir, evolucionó a través de un montón de etapas, se transformó por lo local. Hay varios ejemplos de eso, de cómo la figura de Dios, que no es lo mismo que la figura de Jesucristo, se vio transformada por la cultura o las religiones locales de los lugares del mundo, ¿ya? Entonces hoy en día la visión que nosotros tenemos de Dios está hiper sujeta al origen de donde viene. Por ejemplo, en una isla donde nunca llegó la sociedad occidental, quizás el concepto de Dios se ha mantenido durante 4000 años. Pero acá el concepto de Dios que se maneja es algo bastante más reciente, ¿ya? Al menos en la forma que toma. Y cuando me refiero a la forma que toma Dios, me refiero a los textos bíblicos, me refiero un poco a las religiones como a la forma que tomó, ¿no es cierto?, las iglesias. Y quiero hablar un poco de la información que yo manejo. Yo manejo información de la religión, aunque no sé si esté muy bien decirlo como religión, movimiento espiritual, ¿no es cierto?, más cristiano, más parecido a lo que se hace en la Biblia tal cual, sin otros libros, sin modificar el canon de la Biblia, por un poco mi vida, mi trayectoria, y también la budista, ya que me he informado un poco de eso. Además de eso también manejo como información general del resto de culturas que hay en este mundo. Hay varias, ¿no es cierto? Algunas bastante más antiguas que la, entre comillas, más popular en Occidente, que es la que tiene que ver con la Iglesia Católica, etc. Primero que nada decir que esa religión no es la más popular, ¿ya? En cuanto a números de personas que la siguen, la budista es la más grande. En China, en la India, ¿okay?, como 3.000 millones de personas solo en esos dos países, tengo entendido, puedo equivocarme, aproximadamente. Entonces sí, un montón de personas. Y hay algo que a mí me llama la atención, que es el mínimo común múltiplo de todas las religiones. Entonces vamos a empezar a decir qué es lo que yo entiendo por Dios en base a la teoría que manejo detrás, y al final voy a dar mi respuesta. El elemento común de las religiones suele ser siempre el tema del perdón, de practicar el amor, de ser generoso, de humillarte incluso por
por el otro, en una suerte de amor incondicional. Entonces me llama la atención que en distintas épocas en las cuales se generaron las religiones, en distintos contextos, con distinta prosperidad material, las personas se dieron cuenta de que había algo en la conducta humana que podía ser como Dios o el antidios o el diablo, ya para usar estos conceptos más comunes que hemos escuchado desde muy niño. Primero yo quiero decir algo, yo creo que hay un claro paralelismo y una clara representación de Dios como la verdad, el bien, el perdón, y el diablo como el mal, el odio, el resentimiento. Y también, ¿por qué no decirlo?, el egoísmo, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Lo primero es que creo que los conceptos que manejan las religiones tienen alguna transversalidad en toda la humanidad. Y hay un tema acá, hay un tema. Pretender complejizar tanto un concepto a veces tiene una intención inconsciente, generalmente, para desprestigiarlo o desacreditarlo. Voy a poner un ejemplo. Inconscientemente, no sé, a una persona no le gustan los animales, pero conscientemente, porque es socialmente aceptable, qué sé yo, su círculo le gustan los animales, él dice, sí, me gustan los animales, pero ¿por qué no tiene ningún animal? Y te dice, no, porque me encantan los animales, pero en mi casa no tengo ningún animal, a pesar de que podría cuidarlo, tengo el dinero, el tiempo. ¿Por qué no? Hacen popó, son hediondos. Entonces, ahí es complejo el asunto, porque realmente cuando uno quiere a un animal, quiere todo el paquete. No quiere como generalmente la parte buena. Parte de amar algo, de aceptarlo, es como poder amar en la complejidad máxima, con plenitud. No sé si se dice así. Completo algo. Entonces a ti realmente no te gustan los animales. Tú dices eso, de que te gustan los animales, pero pones un estándar tan alto y ficticio por lo demás, que no existe, para como autoengañarte y darte la coherencia suficiente para pensar que te gustan los animales, pero es que no puedo tener animales y aparece una especie de victimización. Me encantan los animales, pero no los puedo tener porque no cumples con estos estándares de que son sucios, etcétera, etcétera. Y uno le da solución a esta persona, ya, pero búscate un animal, lo educas, le dices que hagan tal lado, no. Entonces, hay una especie de disfraz. Y siento que este mismo maniobra, tiene un nombre de hecho, volví. Esta misma maniobra de autoengaño es como el niño que molesta a la compañera de curso que le gusta, diciéndole fea cuando le gusta, es una especie de mentira. Sucede con Dios. Es que si no, es que si Dios no es perfecto, es que si Dios existiera no permitiría que exista el mal. Son formas de darle coherencia y de justificar una comodidad en la cual no existe Dios. Y yo voy al siguiente tema, Mira lo que te voy a decir. ¿Qué importa? ¿Qué importa si Dios no cumple con esos estándares de ser alguien sabio, bondadoso? ¿Y por qué no pensar que Dios es igual de vulnerable, igual de frágil, igual de imperfecto que tú o que yo? Igual de humano. Hay alguien que podría argumentar, no, pues Él creó a los humanos, Él es mejor, Él es superior. Pero, bueno, en la Biblia dice que Dios no hizo a su imagen y semejanza. Entonces, yo creo que no hay que complicar tanto el asunto y pretender que Dios sea una especie de ser omnipresente, consciente. Yo creo que Dios, y de hecho la física cuántica, la ciencia, que es como nuestra religión actual, la de la cultura, la de moda, que no tiene nada de malo, me parece estupenda, ha logrado unos avances tremendos, ha descubierto que hay comportamientos en este mundo de la materia que solo se explican,
que únicamente se explican mediante una especie de gran red. De algo que conecta todo, ¿ya? Hay un dato que es el modelo estándar de la materia que explica, me puedo equivocar, que la forma en la que percibimos el universo solo es capaz de aplicarse al 30% de lo que existe. Es decir, todo lo otro no sabemos lo que hay. Pueden ser dimensiones, espíritu, alienígena, no tengo idea. Entonces, lo primero que quiero decirle a las personas en esta reflexión, ya con un poquito tomándome el atrevimiento de decirlo, es: seamos más humildes. Seamos más humildes, sabemos tan poco de lo que sucede, sabemos tan poco y somos tan limitados. A veces siento que las personas se atribuyen mucho, antropocéntricos somos. Y sí, somos seres geniales, dominamos la escala alimenticia, pero tenemos, por ejemplo, nuestro cerebro y por ende nuestra forma de pensar está absolutamente supeditada y limitada por el orden de la teoría de los 3 cerebros. Y eso ya lo he hablado en un video. Tenemos el cerebro reptil, donde están las funciones básicas, el cerebro límbico, que están las funciones emocionales, y el cerebro, la neocorteza, que es la última parte que revista el cerebro, ¿no es cierto? Que a diferencia del resto de especies que sí la poseen, esta es la más grande. Y ahí es donde está el razonamiento, que es la capacidad de tener... Tiene un nombre... La metacognición, que es ser capaz de que pienso. Ese es como el ingrediente extra que tiene la especie humana, que lo hace como ser tan complejo. Podemos observar. Esa es como la gran diferencia si uno quiere ponerlo en términos como muy fáciles y didácticos y pedagógicos y que se puedan entender, ¿ya? ¿Y qué pasa si hay personas, a pesar de tener esta habilidad de observar, que no observan? Que pierden el diálogo interno, que solo actúan y que no son mucho más complejas que un mono. Entonces me llama la atención que a veces intentemos dar respuestas desde la soberbia. Grandes pensadores, uno de los más famosos, creo que fue Platón o Sócrates, que dice: solo sé que nada sé. Obviamente es una especie de sátira, porque él sí era una persona muy sabia, y obviamente él era consciente de que sabía, pero aún así él adquiría una postura de explorador del mundo del conocimiento. Puede que sepa mucho, pero tengo que seguir aprendiendo. Una vez escuché una analogía, un poco fome, no esta analogía que te sacan carcajadas, risa, pero está ahí, que decía que el conocimiento es como una burbuja. En un inicio es así, por ende con este conocimiento que tú manejas puedes acceder al perímetro del conocimiento, ¿cierto? Cuando uno sabe un poco de inglés, es capaz de aprender como un poquito más de inglés y empezamos a crecer. Y a medida que uno sabe más, hay aún más información que podemos aprender porque hay más con que interactuar, hay más perímetro, si lo queremos ver como geométricamente. Y si empezamos a crecer es cada vez más. Y tú, individualmente, sabes más y más, pero también hay mucho más que aún no sabes. Entonces, si lo vemos proporcionalmente comparado con el todo, pareciera que cada vez sabes menos. Una especie de paradoja. Es muy curioso porque mientras más sabes, te das cuenta que menos sabes. Entonces hay que tener muy claro este inicio para entender el razonamiento que voy a dar a continuación. Cuando nosotros definamos a Dios, tiene que ser desde la ingenuidad que tenemos, desde la información y las bajas certezas que tenemos. Pero no tiene nada de malo asumir que quizás no somos lo más complejo del universo. ¿Por qué tomarnos esa atribución? Nos creemos sumamente complejos, pero no valoramos la conexión que existe como red neuronal que tienen los árboles, los bosques, que se comunican a través del micelio, que son capaces de rescatar a especies que están a punto de morir. Eso es conciencia, es un tipo de conciencia. Si nosotros tratamos mal al mundo o hay un cambio en digamos, las trayectorias de cómo giran los planetas, el planeta se acaba, bueno, una ola de glaciación, un meteorito, somos tan frágiles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y respeto a definir algo tan grande como Dios. Ahora,
¿Qué es para mí Dios? Ya he arrojado un poco de pista. Yo creo que Dios de partida no tiene forma. Ya estoy intentando describirlo. No tiene forma. Porque Él creó las formas. Si lo queremos entender de una manera, Dios es todo el universo. Él es el origen. Y parte de Él, porque quizás no todo, yace en este universo. Hay una ley bien interesante. El libro se llama así. Se llama Ley del Uno. Que es un libro que explica los estudios que realizaron. No sé si esto es cierto, es ficticio, pero al final da lo mismo. Después te das cuenta que al final el aprendizaje, y si te entra o no, puede ser incluso más valioso. Y la realidad supera la ficción. Eso es muy cierto. En la que básicamente explica la ley del uno, que uno le puede dar el nombre a Dios, a Jesucristo, como uno quiera. Dios es maya, es lo mismo. Pero todas las culturas han convergido en lo mismo. Dios es la capacidad de hacer el bien. Es la capacidad de hacer el bien. Es el amor. Ahora, acá hay un tema. ¿De verdad me estás diciendo que yo esperaba que Dios fuera algo mucho más complejo, un término súper cerrado, súper preciso? ¿Y me estás diciendo que Dios es simplemente el bien? Sí, yo creo que Dios es el bien y ha tomado distintas formas a lo largo de la historia. Y las religiones han sido una forma de racionalizar algo tan como complejo como el bien, y lo ha llevado a pautas de conducta, a valores, a 10 mandamientos. Sin embargo, no es necesario todo eso para practicar el bien, porque todos tenemos una guía, una brújula moral. A veces personas que crecieron en circunstancias tan adversas no son capaces de operar dentro del bien de una manera consciente y completa de inicio a fin. Hay personas que logran vivir mucho más el bien. Hay personas que viven, que su propósito es practicar el bien. De hecho, hay un propósito en la vida que es más biológico, que es mejorar el mundo. Pero yo creo que por poco convincente que suene, Dios es el bien. Pero hay algo más. Hay un capítulo en la autobiografía de Darwin. Yo recuerdo que esto lo escuché en una radio. Puedo equivocarme, duden, por favor duden, confirmen todo lo que estoy diciendo si no le hace sentido. De Darwin, el padre de, para algunos, los ateos, aunque él muy ateo no era. En su autobiografía, que él dice que la evolución dio como origen a, no estoy parafraseando, no estoy citando, estoy parafraseando, y dice que la evolución por sí sola no explica la complejidad a la cual llegó el ser humano. Tiene que haber una mano detrás. Entonces, eso es el tema. O sea, si Dios existe o no existe un origen, puede ser. Pero para mí no es tan importante, digamos, si Dios existe o no existe. Dios existe porque es el creador y la fuerza, el inicio, el origen, la masa, la energía, el sentimiento, la emoción, el puntapié inicial, como se le quiera llamar. Para mí la pregunta, y mucho más interesante, si Dios existe o no existe, es si Dios influye y si Dios tiene algo tan limitado como el raciocinio. Porque el raciocinio para nosotros existe, pero si Él lo creó y Él nos creó, Él tiene que tener una herramienta mucho más compleja para realmente saber el bien y el mal. Entonces yo creo... No, sale acá. Yo creo que esa pregunta es más interesante que si Dios existe o no existe. ¿Que existe? Yo creo que sí existe. Toma la forma de las religiones, en parte sí. Al final todos buscamos representar a través de conceptos y táctica y dibujo y pintura y arte algo que yace en nuestro inconsciente y que sentimos y que también es consciente, que es esta noción de Dios. Y hay cierta evidencia, experiencias cercanas a la muerte, testimonios de personas budistas que han practicado el arte de la reencarnación localizada, es decir, personas, esto suena muy fuerte, son personas que alcanzan un nivel de conexión tan alta con esta red de la cual ya hablé, que puede ser la latiz, que puede ser la gravedad, la materia oscura, energía oscura, como quieran verlo,
que logran influir de una manera tal a través de la fe y la confianza, que eso es lo otro. Parece ser que la fe y la confianza tienen un impacto en la vida bastante más potente de lo que creemos. La otra vez me puse a reflexionar que quizás la fe es lo que hace como que hace como tomar una decisión o una, por ejemplo, en los computadores cuánticos, en la física cuántica, la respuesta es sí y no a la vez. Y cuando se observa, el observador lo convierte en una realidad, ¿ya? Entonces el observador es parte de la realidad de la ecuación. ¿Por qué no pensar que quizás un ingrediente como la observación, la predisposición, la fe, puede ser intencionada y dirigida y ser capaz de transformar la realidad? Sabemos que somos frecuencia, que somos ondas, somos que somos muy complejos, tenemos cuerpo, pensamiento, pero somos ondas. Una onda, un cablecito, ¿no?, de energía. Entonces lo que estaba diciendo era, me perdí. Ahí está, tuve que cortar el video para ver qué había dicho, me perdí. Mi hiperactividad autodiagnosticada. Entonces, ¿Dios tiene realmente conciencia? Primero que nada, el bien y el mal son conceptos ya reducidos, ya un poco racionalizados de algo mayor. Para Dios no existe el bien y el mal. Yo creo que las cosas es. Y eso nos cuesta entender, porque nosotros somos seres muy limitados que entendemos que todo tiene un fin. Pero Dios, si Dios creó el tiempo, creó el concepto de inicio y de final, ¿por qué no pensar que Él está por encima de todo eso? Que Él también está por encima del bien y el mal. Por ende, cuando entendemos esto, cuando nosotros decimos Dios, ¿por qué permite el mal? Es como hacer un carnaval y no disfrutar el carnaval porque, no sé qué, a una de las bailarinas se le cayó una pluma. Siento que es detenerse en una pequeñez. En serio, sinceramente. Estamos hablando de algo mucho más complejo. Y perder información o desacreditar solo por eso. El mal es parte de la vida, es necesario, es lo que le da, por así decirlo, la oportunidad de ejercer el bien. Recordemos esto de las polaridades, de que el bien existe gracias al mal, y por ende se puede entender que es la ausencia de mal, o que el mal es la ausencia de bien. Al final, las cosas no son tan cerradas, son muchas es más fácil de entenderla a través de conceptos, y querer entender todo en un concepto plenamente cerrado inevitablemente es perder información. Ya, la racionalización tiene esa consecuencia, ya. Pero bueno, lo que venía diciendo, parece ser que Dios tiene, o que este creador espera algo, o que quiere algo. ¿Por qué? Porque la experiencia cercana a muerte, la reencarnación, premian a las personas que practican el amor incondicional. Y eso es clave. Eso es para mí la clave. Cuando llegue el momento de la muerte, que quizás es el momento más importante de las personas, donde realmente superaron las podas neuronales, superaron la crianza, o debería ser así, se convierten en un ser único, irrepetible, se autorrealizan, son irreemplazables, y viene un momento de morir, ¿con qué postura vas a morir? Además hay otro ingrediente en la vida, que es el tema de relacionarte con lo perecedero. Y adivina qué, tú también eres perecedero. Todos somos perecederos, porque es parte de este universo, es una ley. Y es de la ley más importante. Está la ley de la gravedad, está el tiempo, está la materia. Eso no es arbitrario, eso está ahí con una intención de generar algo en las personas que están dotadas de observar esto, que somos los seres humanos, los únicos capaces de dar cuenta, al parecer, a menos que se compruebe la experiencia, la vida alienígena compleja, porque si son igual de complejos que un animal, no, tiene que ser algo igual o superior que el humano, para que valga la pena y que tenga un sentido todo esto. Entonces, cuando llega ese día en el que nos tenemos que morir, o cuando uno vive una vida llena de amor, independientemente creas o no creas en Dios, lo admitas o no lo admitas, mientras tú practiques el amor,
estás trayendo ese paraíso, ese cielo al mundo. Y con eso basta. Y ya está. No necesita, yo siento que no se necesita mayor explicación. Uno de curioso quiere explicar más y más y más y más y quiere darle forma a Dios. Ya, pero ¿cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo se ve? Es como no disfrutar un carnaval porque falla una pluma. Carnaval gigante, no tiene sentido. Yo creo que hay que observar esta respuesta con la complejidad que tiene. Y hay partes de esta ecuación que inevitablemente entran en conflicto con nuestra necesidad, un poco soberbia, pero humana y natural, de querer responder todo, por el miedo a lo desconocido, etcétera. Que solo se rellena con la fe. Y una persona que no es capaz de tener fe, que no es capaz de confiar, no solo no tiene problemas existenciales, sino tiene problemas en la vida en general. La confianza es clave. La fe es un tipo de confianza. Ahora tampoco vamos a tener fe a las tontas y a locas. Hay un mínimo de evidencia. Si tú quieres sentirte como informado con respecto a este tema, te recomendaré mis fuentes. Y de hecho mis fuentes son bastante contradictorias con una creencia tradicional. Autores nihilistas, El mundo absurdo de Albert Camus, Nietzsche, un poco todos estas personas estos filósofos alemanes, Michel Foucault, novelas incluso de esta gente, experiencias cercanas a la muerte, y sobre todo lo más importante, que toda esta información a mí me resbalaría si no fuera porque me resuena, porque me hace sentido. Yo no estaría haciendo este video porque estoy acá, estoy perdiendo mi vida, podría estar haciendo algo mucho más importante, pero aquí estoy intentando compartir algo que creo que a mí me costó como empezar a darle forma, y ahora que ya tiene algo de forma, me atrevo a hablarlo y me convence. O sea, pero para llegar a este nivel de convencimiento pasé por etapas en las que no creía nada, que nada tenía sentido, que después que todo tenía sentido, después que me daba miedo pensar que si dudaba, ¿y qué pasa si al final Dios no existe? Ay, me voy a ir al infierno. No, hay que tener valentía en la vida, atrévete a dudar. Bueno, como dicen por ahí, el mejor platillo no se aprende haciendo teoría, tenéis que romper huevos. Ya para modo de conclusión, Dios existe, sí, existe el creador, tendrá inteligencia o no. Y hay que ser buena persona. Esa es la respuesta que te puedo dar. Dios existe, sí, y hay que ser buena persona. Ahora me preguntas, ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Te pregúntaselo a Él. Aunque creo que para Él, si tuviera alguna conciencia similar a la nuestra, te diría que es necesario, que es parte de la naturaleza incluso. Verle valor a las cosas. Por ejemplo, si un animal mata a otro en la naturaleza, en supervivencia, no está mal. Pero si uno lo hace cuando no lo necesita y lo hace por maldad, ahí está mal. Entonces te das cuenta que el mal y el bien y el mal son una especie de consensos que tienen que ver con nosotros, universales. No sé si realmente el bien y el mal es tan universal. Yo lo dudaría. Pero al final es ser buena persona, y tú sabes cuando eres buena persona, cuando no te dejas llevar por el mal egoísmo, porque hay egoísmo que es necesario para la supervivencia. O sea, un niño sin egoísmo se muere. Pero ya llega una etapa en la que podéis como empezar a filtrar qué quieres y no quieres en tu vida. Y cuando uno elige moverse en el sendero del bien, de la verdad, del no engaño, uno siente algo especial. Y a mí, con esta información, me basta para vivir una vida llena de propósito. Es eso. Es disfrutar, es ser feliz, tranquilo, intentar no aprovecharme de las personas. Que lo hago, por supuesto que lo hago. Por supuesto que lo hago si soy alguien imperfecto, tan imperfecto como cualquier otro. Así que nada, esa es mi reflexión, hablando de lo que yo creo que es Dios. Yo no espero cambiar de opinión a nadie. No le pretendo tirar flores a un tipo de religión, a otro. Al final, la religión es, a mi modo de ver, una herramienta de las muchas que hay para guiar tu vida. Cada uno ve la que le hace más sentido.
pero al final todas van a lo mismo, a despertar en ti el amor, la bondad, y que es tremendamente difícil de practicar, sobre todo hoy en día. Pero es parte del desafío, recordemos la palabra abnegación, mamárselas y apañar. Apañar, un término chileno que significa, por muy difícil que sea, hay que hacerlo. No es culpa mía, no importa, hay que hacerlo. La sociedad ha avanzado gracias a la confianza y parece que la confianza se está perdiendo. La antigua generación era mucho más creyente en Dios y algunos le daban forma, Zeus, y le rezaban a Zeus, cuando en realidad lo que intentan explicar son voluntades, emociones y sensaciones que están dentro de nosotros. Todos nosotros somos Dios, todos nosotros tenemos la capacidad de traer el bien al mundo. Por eso es tan bonita esa analogía de que el diablo bueno, el ángel acá y el demonio acá. Uno tiene que escuchar a este, no porque así sea algo arbitrario, es porque si uno escucha a este, el día de tu muerte te sientes mal, sientes que no hiciste el bien. Es eso, si al final lo que decide y la opinión más importante para ti tiene que siempre ser la tuya. No hay nada mejor que una conciencia tranquila. Y la conciencia tranquila, esto a mí me parece extraordinario. De alguna manera se tiene cuando uno actúa en el bien. Entonces, si Dios como que no influye, y Dios no es observador, y Dios como que no tiene mucha conciencia, suponiendo eso, parece ser que sí dejó como ese ingrediente metido en que hay que hacer el bien. Y ya está. Alguien dirá que esto es como muy agnóstico, ateo, o que es muy religioso, no sé, y me da lo mismo, realmente encasillarme con algún tipo de etiqueta. Eh, hacer el bien. Ahora, si hay alguna religión, alguna corriente que le dé mucha más forma a esto y lo estructure mejor para poder enseñarlo, para poder promulgarlo, me parece estupendo. Y al final, la enseñanza y los aprendizajes son una forma de racionalizar algo superior. Siempre recordar eso, muy importante. Espero que a alguien le haya servido esta reflexión. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.